Buenas tardes, estimados estudiantes, al cuarto y último encuentro sincrónico de la asignatura de Pragmática de la Lengua. De antemano quiero decirles que fue para mí todo un placer haberlos acompañado a lo largo de este semestre, pues en las distintas actividades y revisiones teóricas que hicimos a las distintas perspectivas acerca de la pragmática. Pues es una lástima que no estemos aquí para que hubiera sido un poco más provechoso este encuentro de haber dialogado acerca de la experiencia adquirida pues, a lo largo de este curso. Muy bien, pues no quería despedirme sin resaltar lo interesante y fructífero que fue el haber compartido con ustedes, haberlos conocido desde la perspectiva académica y haber podido revisar sus distintos planteamientos en torno a las distintas teorías y conceptos revisados. Les quiero resaltar que he visto unos trabajos muy buenos, con un rigor académico muy interesante, muy creativos, innovadores, que rompen esquemas y que es lo que me esperaría de un docente en potencia. Bien, quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos a lo largo de este semestre, unas diapositivas que he organizado para ustedes. Y pues que nos van a servir como insumo, después de hacer toda una revisión, para preparar nuestro examen final, el cual se estará llevando a cabo el próximo viernes. Todo el día, como se los he indicado en el tablero. Entonces es necesario que ustedes pues tomen los apuntes del caso para poder que culminemos exitosamente este semestre. Muy bien. Pues este fue nuestro curso, el cual constaba de 5 módulos y cada uno de ellos pues tenía unas lecciones. En particular, tratamos de dar una visión general de la pragmática, desde los antecedentes hasta terminar con las funciones del lenguaje y la puesta en práctica de las mismas. ¿Cierto? Empezamos por comprender que la pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación y ver todas las dimensiones que hay en una conversación, en un acto de habla, en una tertulia, ver una cantidad de elementos, de reglas, de principios, pues que cuando uno es novato en este tipo de acercamientos, pues no consigue, pero que después se da cuenta de que hay una cantidad de efectos mediatos y a largo plazo y en contexto de lo que nosotros decimos y lo que nosotros compartimos y de las relaciones que se establecen entre un emisor y un destinatario. Y, bueno, otras relaciones bien interesantes que pudimos haber revisado en este módulo de contextualización teórica e histórica de la pragmática. Vimos como desde Ferdinand de Saussure hasta el profesor Nelson Goyes, pues, cada quien aporta a estos estudios de la pragmática de la lengua en uso. Muy bien. También revisamos en unos ejercicios bastante significativos la teoría de los actos de habla desde la perspectiva de Austin, es decir, ver cómo se revalorizaba el lenguaje corriente, las reglas, y entonces por parte de los participantes que debían estar sincronizadas y que en algunos momentos tenían ciertas implicaciones en la interpretación de los mensajes. Entender el lenguaje en su uso comunicativo y ver pues, las distintas variables, las distintas aproximaciones que nosotros matizábamos al tomar situaciones de la vida corriente y aplicar estas teorías. Como por ejemplo esta que lo recordarán en el ejercicio pasado, ¿cierto? Hablar de los actos locutivos, ilocutivos, hiperlocutivos, en donde nosotros nos damos cuenta que a veces no es solamente enunciar, sino que a partir de lo que se enuncia, de todas las condiciones que rodean el enunciado, es que podemos generar una interpretación y cómo esa interpretación se retroalimenta y tiene que ver con unos factores que vimos que desde la perspectiva de Escandel pues entran a influir directamente sobre lo que se interpreta.
Bien, revisamos a Paul Grice y el principio de la cooperación en el uso de la lengua, vimos las máximas en Grice, lo recuerdan, ¿no? Y de ello hicimos el primer ejercicio, el primer examen, que pues como el final, tener la misma mecánica, ¿sí? Incluso pues, van a obtener la calificación una vez finalizado el mismo. Revisamos también la perspectiva de Sperber y Wilson en la teoría de la relevancia y el estudio de la cortesía verbal. Quiero destacar que en el trabajo sobre la relevancia, en los videos que pude revisar, hubo unos muy significativos, muy interesantes, que adaptaron muy bien el estilo de los booktubers. Fue la mejor forma práctica de evidenciar esa manera de ser como maestros, ¿cierto? Esa forma de dinamizar los contenidos, de hacerlos interesantes, dinámicos, creativos, que me pareció sumamente sustancial a partir de la explicación, por supuesto, de una teoría tan interesante como es los estudios sobre la relevancia. Y también que pudiéramos diversificar dentro del mismo módulo cómo se daba el asunto de la cortesía verbal en el cortejo, algo muy cercano al contexto en el cual ustedes se desenvuelven, que es la universidad. Entonces, ver cómo esas dinámicas de cortejo, esos aspectos de cortesía muy, como dijera yo, muy apropiados en nuestra cultura, los llevamos a cabo en la forma como nosotros cortejamos, en la forma como nos relacionamos con nosotros, ¿cierto? Para obtener unos propósitos en particular. Vimos, ahora último, ya las funciones del lenguaje, desde Jacobson hasta Boyes, Euler y demás. Y cómo entraba esto a darse en unos videos que tuvimos la oportunidad de apreciar, desde lo más coloquial pues, hasta otros centrados más en la argumentación. Y pues en este espacio esperamos que se pudiera hablar un poco acerca de cómo había sido la experiencia de ustedes a lo largo de este semestre, cuáles habían sido las dificultades y los contratiempos. Pues bueno, para mí ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y pues es una lástima que digamos este asunto de la virtualidad no lo hayamos trascendido como tal y apropiado como se debiera para lograr un poco de diálogo académico. Pero bueno, de todas maneras es un placer haberlos leído, compartir con ustedes, con algunos tuve un poco más de cercanía. Les deseo muchos éxitos en estas actividades de finalización. No olviden que tenemos el examen final propuesto para el próximo viernes, todo el día. Entonces, pues nada, a repasar los contenidos, a tener claridad teórica frente a los mismos. No es algo complejo, es solamente una revisión de lo que nosotros vimos a lo largo del semestre. Entonces, les deseo muchos éxitos y pues, nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.